Mi nombre es Elena, y si estás aquí, probablemente has sentido en algún momento de tu vida que el tiempo se detuvo. No que se haya congelado literalmente, sino que tu propia existencia se convirtió en una sucesión de días idénticos, donde lo único que cambia es la fecha en el calendario. Tengo 56 años y durante mucho tiempo mi vida fue exactamente así. Una larga y profunda quietud. Una quietud que se instaló en mi casa, en mi cuerpo y, lo más doloroso de todo, en mi alma. Mis hijos crecieron, se casaron, construyeron sus propias vidas y los vi partir uno a uno hacia sus propios nidos. Mi marido, él se fue a trabajar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, de un futuro más próspero para nosotros, para la familia que ya estaba deshecha. Y yo me quedé sola en una casa grande demasiado para una persona sola, con ecos de risas y conversaciones que ya no existían. Mis días eran una rutina monótona y predecible. Me despertaba temprano, antes incluso de que el sol decidiera aparecer por completo. Limpiaba lo que ya estaba impecablemente limpio. Pasaba un trapo donde no había polvo, solo para llenar el vacío de las horas. Freía el mismo pan del día anterior. Tomaba mi té negro con una ramita de hierbabuena sola en la mesa de la cocina, observando el vapor subir y disiparse en el aire, como mis propios sueños. Y luego esperaba. Esperaba que el día pasara, que la tarde se arrastrara, que la noche llegara, para poder finalmente cerrar los ojos y perderme en el sueño, un refugio temporal de la realidad que me asfixiaba. Me sentía invisible, como si el mundo se hubiera olvidado de mi existencia. Mis cabellos, antes llenos de vida, ahora ostentaban hilos plateados que parecían gritar el paso del tiempo. Mi cuerpo, que un día fue vibrante y lleno de energía, ahora cargaba el peso de los años y de la soledad. Era una sombra, un eco de quien un día fui, atrapada en una rutina que me consumía lentamente. Pero como el destino gusta de jugar trucos, fue algo tan trivial, tan insignificante, lo que volteó mi mundo de cabeza. Una bombilla. Sí, una simple bombilla en la sala que decidió en una noche cualquiera que su luz ya no era necesaria. Se quemó. Y a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. El universo, en su infinita sabiduría, usó una bombilla quemada para reencender mi propia luz. Llamé al número de un electricista que mi vecina, doña Rosa, me había dado unas semanas antes, con la recomendación de que era un muchacho de oro, muy servicial. Mis manos temblaban un poco mientras marcaba, no por nerviosismo, sino por la inercia de años de quietud que se rompía por algo tan simple. Buenas tardes, señora. ¿Necesita que vaya hoy? La voz del otro lado de la línea era grave, firme, con un tono que me hizo contener la respiración por un instante. Era una voz joven, pero con una madurez que me tomó por sorpresa. Si puede, se lo agradecería mucho, respondí, intentando sonar lo más natural posible, pero sintiendo un leve temblor en mi propia voz. Iré después de la comida, si Dios quiere, dijo. Y la línea quedó muda. El día pasó arrastrado. Cada minuto parecía una eternidad. Me encontré mirando el reloj cada 5 minutos. Una ansiedad que no sentía desde hace años comenzó a burbujear dentro de mí. No era una ansiedad mala, era una expectativa, una pequeña llama de esperanza que se encendía en mi pecho. A las 3 de la tarde puntualmente oí el rechinar de la reja de hierro, anunciando la llegada de alguien. Mi corazón dio un salto. Fui hasta la puerta y allí estaba él, un muchacho mucho más joven de lo que esperaba, tal vez 20 y tantos años, alto, moreno, con la barba bien recortada que enmarcaba un rostro de rasgos fuertes y ojos claros, de un tono verde grisáceo, que parecían un cielo después de una tormenta de verano, limpios y profundos. Vestía una camiseta blanca que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, revelando los músculos definidos de los brazos. Y un pantalón de mezclilla que parecía hecho para él, mostrando cada movimiento, cada curva de sus piernas. Buenas tardes, doña, dijo con una sonrisa amplia que iluminó su rostro. Buenas tardes, pasa, respondí dando espacio para que entrara. Él entró educadamente, pero esa sonrisa, esa sonrisa era amplia demasiado, casi osada, y sus ojos me miraban con una intensidad que me hizo desviar la mirada. Cargaba una caja de herramientas vieja pero bien cuidada, y un olor ligero a madera y tierra,
un aroma que me remitía a cosas simples, a la naturaleza, a algo real y palpable. Cuando subió a la silla para alcanzar el techo, la camiseta se movió un poco y yo vi. Vi la curva de su espalda, el brillo de su piel bajo la luz tenue de la sala, la línea de su cintura. Bajé los ojos rápidamente sintiendo mi rostro calentarse, pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. Era como si mi cuerpo, adormecido por tanto tiempo, hubiera despertado de repente con un choque eléctrico. ¿La señora vive sola?, preguntó su voz sacándome del trance. Sí, los hijos se casaron y mi marido está viajando. Respondí intentando mantener la voz firme. Que Dios la acompañe, dijo. Y yo reí. No porque dijera algo gracioso, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me hacía esa pregunta, que la simple mención de mi soledad, viniendo de un extraño, me pareció casi irónica. Terminó el trabajo rápidamente con una destreza impresionante, pero no se fue de inmediato. Se quedó allí parado en medio de la sala, con una mirada que parecía sondearme. ¿Hay algo más en que pueda ayudar?, preguntó. Y sentí que la pregunta no era solo sobre la casa. En realidad, no mucho. Pero, ¿te gustaría un té?, ofrecí más por impulso que por cualquier otra cosa. Aceptó y fui a la cocina, sintiendo mi corazón latir un poco más rápido. Preparé té negro con hierbabuena, como de costumbre, y lo serví en pequeñas tazas de vidrio, las mismas que usaba todos los días, pero que ahora parecían tener un brillo diferente. Bebió el té calmadamente, sus ojos fijos en los míos. Esa mirada no era solo de gratitud por el té. Era una mirada que parecía ver más allá de mi piel envejecida, más allá de mis ropas simples, más allá de mi fachada de mujer resignada. La señora es una mujer respetable, pero sus ojos muestran dolor, dijo. Su voz suave, casi un susurro. Toda mujer de mi edad tiene historias en los ojos, respondí, desviando la mirada hacia la taza en mis manos, sintiendo una punzada de vulnerabilidad. La quietud volvió, pero esta vez era diferente. No era la quietud vacía y asfixiante de antes. Era una quietud cálida, pesada, llena de preguntas no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos tenía valor para verbalizar. Era una quietud que me envolvía, me atraía, me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Se levantó, caminó hacia la puerta y por un instante pensé que se iría, que ese momento se disolvería en el aire como el vapor del té, pero se detuvo. Si la luz se apaga de nuevo, llámeme inmediatamente, dijo. Su voz un poco más baja, casi una invitación. La luz se apagó hace mucho tiempo, pero nadie la arregló. Respondí y sentí el peso de mis propias palabras. No estaba hablando de la bombilla, estaba hablando de mí. Se detuvo, respiró hondo y sus ojos claros se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo temblar. Puedo arreglar lo que se puede arreglar y lo que no se puede arreglar. Un corazón cuando está muy roto. Susurré. Y una lágrima solitaria rodó por mi rostro sin que me diera cuenta. Extendió la mano y tocó mi brazo. Un toque ligero, tan ligero que apenas lo sentí, pero que reverberó por todo mi cuerpo. Su dedo estaba cálido y su movimiento era gentil, casi reverente. Mi cuerpo se estremeció, no de frío, sino de una sensación que había olvidado. Y en ese momento entendí que lo que se encendió no era solo la bombilla de la sala, era la bombilla dentro de mí. El toque que no fue por casualidad despertó algo que había enterrado profundamente, algo que pensaba estaba muerto. Esa noche no pude dormir. El techo de la sala estaba iluminado nuevamente, pero lo que estaba realmente iluminado era lo que estaba dentro de mí. La imagen de él subiendo a la silla, la curva de su espalda, el brillo de su piel, el toque en mi brazo, ligero como una brisa pero que incendió mi piel, la mirada de él que parecía ver mi alma. Todo giraba en mi cabeza como una película que no paraba, una secuencia de escenas que se repetían. Me encontré en un torbellino de sensaciones. Yo era Elena, que antes no sentía nada, ahora estaba encendida por dentro, encendida con la vida nuevamente. Era como si cada célula de mi cuerpo hubiera despertado de un sueño profundo, clamando por algo que ni siquiera sabía que deseaba. Al día siguiente, mientras limpiaba el piso de la sala, mi mente trabajaba incansablemente en una excusa, una razón plausible para hablar con él de nuevo. Mi corazón,
que antes latía en un ritmo lento y constante, ahora parecía una orquesta descontrolada, ansioso por cualquier señal de él, pero no necesité inventar nada. A las 10 de la mañana, el teléfono sonó. El sonido, antes irritante, ahora parecía una melodía. Buenas, ¿es Elena? Soy Luis, el electricista. ¿Está todo bien con la luz? La voz de él al otro lado de la línea era la misma, grave y firme, pero con un toque de ternura que me hizo contener la respiración. Sí, gracias a Dios, Luis, la luz está perfecta, respondí, sintiendo una sonrisa tonta formarse en mis labios. Pero, para ser sincera, el ventilador del cuarto hace un ruido extraño, un zumbido que no hacía antes, una mentira descarada. Sabía que el ventilador funcionaba perfectamente, girando en su eje sin emitir un sonido. Pero no quería viento. Quería luz, la luz que él traía. ¿Quiere que vaya después de la comida?, preguntó. Y mi corazón se hundió no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que casi me asfixió. Si no te molesta. Empecé, pero él me interrumpió. ¿Molestar qué? Estoy feliz de verte. Esas palabras, estoy feliz de verte, resonaron en mi mente como una canción. Su voz era cálida, con una ternura que no oía desde hace mucho tiempo, tal vez nunca. Mi corazón, que ya estaba acelerado, ahora parecía querer saltar del pecho. El tiempo pasó lento, cada minuto una agonía, una espera que parecía interminable, pero cuando dieron las 2 de la tarde, oí los golpes en la puerta. 3 golpes ligeros, pero que resonaron en toda la casa. Luis estaba allí vistiendo una camiseta gris que apretaba aún más su cuerpo, revelando cada músculo, y el cabello aún húmedo, como si acabara de bañarse. El olor a madera y tierra ahora se mezclaba con un leve perfume de jabón, un aroma que me embriagaba. Buenas tardes, Elena, dijo, sus ojos mirándome con una intensidad aún mayor que antes. Buenas, Luis. Respondí y sentí que la formalidad de doña había desaparecido, reemplazada por una intimidad que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Entró sin muchas palabras, pero su mirada era diferente, más profunda, con una pregunta y una respuesta implícitas. Abrí la puerta del cuarto y sentí como si estuviera abriendo mi propio corazón para él. Miró el ventilador, levantó la mano para tocarlo y el sudor era visible en su cuello, escorriendo por la piel morena. El problema no es el ventilador, Elena, dijo, sus ojos fijos en los míos, sin desviar la mirada. El problema es la electricidad dentro del lugar. Se acercó un paso y sentí el calor de su cuerpo, la energía que emanaba de él. ¿Quieres que me vaya ahora? Debería decir sí. La razón me decía que dijera sí, que terminara con eso antes de que fuera tarde, antes de que me lastimara, antes de que él me lastimara. Pero la verdad es que no quería que se fuera. Di un paso hacia él, un paso pequeño, pero que cambió todo. Luis, hace años que nadie me mira de esa manera, susurré. Mi voz embargada por la emoción. Tal vez porque nadie te vio de verdad, respondió. Y una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Una sonrisa verdadera que no daba desde hace mucho tiempo. Sabemos que lo que está pasando no es correcto, ¿verdad?, pregunté sintiendo el peso de mi edad, de mi situación, de mi vida. ¿Es verdad? Asintió y extendió la mano, tocando mi rostro con la punta del dedo como pidiendo permiso. Consentí cerrando los ojos por un instante y apoyé mi rostro en la palma de su mano. Sentí mi piel erizarse no de miedo, sino de un sentimiento tan intenso que me hizo temblar. Eres más hermosa de lo que imaginas, Elena, susurró. Y sentí mis mejillas arder. Y tú eres más peligroso de lo que pareces, respondí y reímos. Una risa pequeña, casi inaudible pero llena de fuego, de una complicidad que me tomó por sorpresa. Se acercó y su respiración tocó mi cuello, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Dijo, si quieres que me vaya, respondí en un susurro casi sin voz. ¿Y si quiero que te quedes? No habló pero apoyó su mentón en mi frente. Y nos quedamos en silencio en un cuarto con un ventilador encendido, pero la electricidad estaba entre nosotros y la luz estaba dentro de mí. Era un silencio elocuente, lleno de promesas no dichas, de deseos reprimidos, de una conexión que trascendía las palabras. A partir de ese día, todo cambió.
No por un beso, un toque o una promesa, sino porque el silencio entre nosotros se volvió cálido. Un silencio con significado, un silencio que tranquilizaba, no asustaba. Era un silencio que hablaba volúmenes, que me decía que ya no estaba sola, que había alguien que me veía, que me sentía, que me deseaba. Al día siguiente preparé café con los ojos. Sí, con los ojos. Con el brillo que había regresado a ellos, con la expectativa que me impulsaba en cada movimiento. Vestí un huipil que había olvidado en el armario, una pieza de ropa ligera y colorida que no usaba desde hace años, con bordados florales que se ajustaban suavemente a mi figura, realzando las curvas que el tiempo había suavizado pero no borrado. Anduve por la casa con el cabello suelto, dejando que los hilos plateados se mezclaran con los oscuros, y puse una gota de perfume detrás de la oreja. Un perfume suave, pero que me hacía sentir viva. Llevaba sandalias simples de cuero, que dejaban ver mis pies cuidados, con uñas pintadas de un rojo sutil que evocaba recuerdos de juventud. Yo era Elena, que vestía quietud. Ahora vestía deseo. Y el deseo no necesita palabras porque a las 4 de la tarde, sin una llamada, sin un aviso, Luis golpeó. Vine a verificar el ventilador, dijo con una sonrisa que me derritió por dentro. El ventilador aún giraba como un reloj, sin ruido, sin problemas, pero una bombilla en el porche se encendió y apagó nuevamente, como si estuviera en complicidad con nuestra mentira. Una mentira que él no cuestionó. Su sonrisa me dijo, lo sé y no estoy enojado. Entró y el sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando la sala. Cuando se inclinó para recoger el desarmador que había caído, la camiseta se movió y yo vi. Vi su espalda, los músculos definidos, la piel morena y mis piernas flaquearon. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi mirada. Nada. Estaba pensando en cómo empecé a amar que la luz se apague y antes lo odiaba. Respondí. Y él dio una sonrisa cálida, como un abrazo en un día frío. Terminó el arreglo y nos sentamos en el sofá, bebiendo té de Jamaica en silencio. Pero nuestros ojos conversaban, una conversación sin palabras, solo miradas, sonrisas, pequeños gestos que decían mucho más que cualquier frase. ¿Siempre te importan las personas a tu alrededor así?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerar. Solo a aquellas con bondad y tristeza en los ojos. Respondió y mis ojos bajaron a la taza. Mi mano temblaba. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi nerviosismo. Soy yo quien necesita arreglo, Luis, susurré. Y él me miró con una intensidad que me hizo contener la respiración. Lo sé desde el primer día que te vi, dijo. Y mi corazón latió fuerte. Mi cuerpo se enmudeció. Se acercó, se sentó a mi lado en el sofá. La sombra de su espalda se proyectaba en la pared y estábamos muy cerca, al punto de sentir el calor uno del otro. No imaginaba que esto pudiera pasar después de los 50 y no imaginaba que lo sentiría en una casa con olor a jazmín y silencio. Nuestros ojos se encontraron. Nos detuvimos en el medio. Él no habló y yo no me alejé. El aire estaba denso, cargado de una electricidad que no venía de la red, sino de nosotros. ¿Quieres que me vaya?, preguntó nuevamente la voz ronca. Sí, quiero que te quedes más aún, respondí, la verdad saliendo de mi boca antes de que pudiera controlarla. Me sujetó la cintura delicadamente, no como los hombres que quieren poseer, que quieren tomar. Luis me tocó como si fuera preciosa, como si fuera suave, un tesoro a cuidar. Y luego me dio un beso que venía del corazón, de dentro, no de la boca. Un beso que me consumió, que me hizo sentir cada fibra de mi ser vibrar. Mis manos fueron a su cuello. Sus manos a mis espaldas. Nos acercamos más, pero sin miedo. Sin prisa, solo entregándonos al momento. Eres linda, Elena, sin intentarlo. Susurró entre besos. Y tú eres más joven que yo, Luis, respondí, la voz embargada. Pero eres lo que buscaba y no encontraba. Dijo y en ese momento, en ese cuarto con el sol proyectando sus sombras en la pared, quité todo, no mis ropas, quité mi miedo, quité mi silencio, quité la sensación de que ya era pasado, de que mi vida había terminado. Él no me tocó como un cuerpo, me tocó como mujer, como ser humano.
Y nunca me había visto así, ni siquiera en el espejo. Era como si me hubiera dado una nueva lente para verme. Una lente que revelaba una Elena que ni sabía que existía. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no como antes. El silencio ahora tenía un sonido. El sonido de mi corazón latiendo en una puerta que estuvo cerrada por años, clamando por él. Lo esperaba en cada golpe en la puerta, en cada respiración que oía en la ventana. Pensaba, ha llegado, pero no llegaba, ni llamaba, ni mandaba mensaje. Y trataba de ser fuerte, convencerme de que no importaba, de que era independiente, pero la verdad es que importaba mucho. Cuando andaba en la sala, sentía su olor en el aire, su abrazo en la manta, su voz en el silencio y la sensación de él en mi piel. Era como si estuviera en todos lados, pero al mismo tiempo en ninguno. Su ausencia era un peso, un vacío que me consumía. Al tercer día, decidí hacer algo en lugar de esperar. No podía quedarme parada, esperando que la vida sucediera. Vestí un vestido suave de algodón, con un escote modesto que dejaba ver el collar de plata con una pequeña cruz que llevaba siempre, un recuerdo de mi madre. Prendí mi cabello en un moño suelto y puse un delineador ligero en los ojos, solo para realzar el brillo que él había reencendido. Llevaba unas huaraches tejidas a mano, que se ajustaban cómodamente a mis pies, con correas que cruzaban delicadamente sobre la piel, evocando una sensación de libertad y conexión con la tierra mexicana. Me senté en el sofá donde nos habíamos sentado, donde me había abrazado, y esperé. Y llegó antes del atardecer. No llamó, no preguntó, solo golpeó. Abrí la puerta. Estaba allí con los ojos llenos de tristeza y añoranza, un arrepentimiento visible en su rostro. ¿Puedo entrar?, preguntó, la voz baja. Te estaba esperando, pero tuve miedo, respondí, la verdad escapando de mis labios. ¿Miedo de qué?, cuestionó. Sus ojos fijos en los míos. De haber entrado en tu vida de forma equivocada. Susurré sintiendo el peso de nuestra diferencia de edad, de nuestra situación. No, Elena, entraste bien, pero yo fui tomado por sorpresa, dijo y entró. Nos sentamos en la sala como la primera vez, pero esta vez había algo diferente, una tensión, una incertidumbre que flotaba en el aire. Se acercó, tomó mi mano y miró en mis ojos. Elena, nunca vi una mujer como tú, dijo. Y las lágrimas rodaron de mis ojos sin permiso, no de dolor, sino de una sensación de verdad, de un reconocimiento que nunca había recibido. Me hiciste sentir que aún existo, respondí, la voz embargada. No solo existes, eres vida, dijo y me atrajo a un abrazo. Puso mi cabeza en su pecho y oí los latidos de su corazón que me agitaban. Su mano tocó mis espaldas suavemente sin prisa ni exigencia, pero con un abrazo que decía, estoy aquí. Nos quedamos así por un tiempo en silencio, solo escuchándonos, sintiendo la presencia uno del otro. Y luego me preguntó, ¿quieres que te toque? Quiero tocarte no con mi cuerpo sino con mi sentimiento, con mi creencia de que merezco. Respondí. Y se acercó y me dio un largo beso con una pregunta y una promesa. Y cuando se levantó dijo, la luz aquí es de dentro, no del techo. Y por primera vez me miré en el espejo después de que se fue y me vi una mujer diferente, no más joven, pero más valiente y más hermosa, porque me vi por sus ojos. Era como si me hubiera dado permiso para ser yo misma, para florecer nuevamente. A partir de ese día, Luis vino casi todos los días. A veces arreglaba cosas, otras veces venía solo para tomar té o quedarse en silencio a mi lado. Y el silencio entre nosotros no era vacío, era consuelo. Era otro idioma, un lenguaje que solo nosotros dos entendíamos. La casa cambió, pasó a tener olor a hombre, pasos, el sonido de su risa y el calor de su abrazo. Y yo era Elena, apenas pasaba los días, ahora esperaba. Cada día era una nueva expectativa, una nueva oportunidad de estar con él. Y en un jueves vino temprano trayendo pan dulce, queso y hierbabuena fresca. Mi desayuno, dijo con una sonrisa. Te estaba esperando para desayunar juntos, respondí. Y él rió y arregló la mesa como si fuera un banquete para personas que se aman. Puso todo en su lugar y pasó la mano por el mantel de la mesa. Realmente se importaba. Nos sentamos a comer en silencio,
pero sus ojos conversaban y sentía la intensidad de su mirada. Cuando terminamos, se acercó y su rostro estaba un poco sudoroso. ¿El tiempo está caliente, no?, preguntó. El calor viene de ti, no del aire, respondí. Y sonrió. Entonces tocó mi hombro no de repente sino calmadamente como pidiendo permiso. ¿Puedo tocarte?, preguntó, la voz ronca. Quiero que me toques, Luis. Respondí y me volví viendo sus ojos, los ojos que me veían de verdad. Mi mano fue a los botones de mi blusa, pero él sujetó mis dedos y dijo, déjame desabotonar uno por uno lentamente. Y cada botón era como una puerta abriéndose dentro de mí, revelando capas de emociones que había mantenido escondidas por tanto tiempo. La blusa cayó sobre mis hombros y el aire tocó mi piel, pero su mano era más suave, más cálida, más envolvente. Me tocó como si fuera una bendición, no un cuerpo. Se arrodilló y besó mi vientre y me miró desde abajo como diciendo, eres una mujer indescriptible. Luis, no entiendo qué está pasando, pero mi cuerpo lo entiende, susurré, sintiendo cada célula de mi ser vibrar. Quiero que sientas que te veo, te oigo y te toco por completo, dijo, y nos recostamos en el sofá sin palabras. Pero cada respiración contenía una promesa. Su mano en mis espaldas se movía como una brisa suave, tocándome como si me contara una historia de amor, de deseo, de redescubrimiento. Me dio un beso cálido con pureza y fuego. Y cuando nos unimos mi cuerpo se estremeció, no de miedo, sino de fe. Fe de que aún estaba viva, de que aún merecía, de que era digna de todo ese sentimiento. Nunca fui tocada así, Luis, susurré. Y él me abrazó. Y yo nunca sentí esto con nadie. Respondió. Y nos convertimos en uno, no solo en el cuerpo sino en la sensación, en el alma. Y cuando terminamos, estaba en su pecho y sabía que esta vez fui yo quien fue arreglada, quien fue curada. Los días siguientes pasaban como si viviéramos un sueño, un cuento de hadas particular, donde la realidad se mezclaba con la fantasía. Todos los días Luis venía, a veces para arreglar algo que no necesitaba arreglo, otras para tomarte y a veces para acariciarme con una mirada, un toque, un beso. Nos volvimos muy cercanos, una simbiosis de almas que se encontraron en un momento inesperado de la vida. Me abrazaba como si yo fuera su casa, su refugio, y sentía que había nacido de nuevo, que una nueva Elena había despertado. Pero el mundo nunca funciona como uno quiere. La vida, en su imprevisibilidad, siempre encuentra una manera de recordarnos que no todo es un mar de rosas. Un día estaba en el mercado comprando tomates para la comida cuando lo vi. Estaba allí, pero no solo. Estaba con una muchacha más joven, usando un vestido colorido, el cabello atado con un rebozo vibrante y él reía con ella. Una risa que no era solo cortesía, una risa que tenía familiaridad y comodidad, la misma risa que compartía conmigo. Su mano pasó por la espalda de ella como pasaba por la mía, y la miraba del mismo modo, con la misma intensidad, el mismo brillo en los ojos. Mi corazón se apretó, mi respiración se detuvo y me fui rápidamente antes de que me viera. Volví a casa, tiré los tomates en el fregadero y me senté en el sofá donde me había abrazado y lloré. No de celos, no de ira, sino de miedo. Miedo de ser solo una más de las que encuentra, una estación más en su jornada, un corazón más que arregló y luego dejó atrás. Al día siguiente vino trayendo flores y sonriendo como si nada hubiera pasado. Te extrañé, dijo y sentí un nudo en la garganta. Yo también, respondí intentando mantener la voz firme, pero sintiéndola temblar. Sonreí una sonrisa forzada, y me levanté. Bajó los ojos y supe que sabía. ¿Dónde?, preguntó, la voz baja. En el mercado con la muchacha. Respondí. Y el silencio se instaló entre nosotros. Un silencio pesado, cargado de tensión. Ah, dijo y quedó en silencio por un tiempo como eligiendo las palabras correctas. Es la vecina, Elena. La estaba ayudando, pero tal vez reímos demasiado y erré. Eres libre, Luis. No soy tu esposa, ni tengo derecho a controlarte. Pero no eres cualquiera. Eres Elena, respondí. Y se acercó, extendió la mano, pero di un paso atrás. ¿No quieres tocarme?
¿No quieres sentir que soy solo una de muchas?, preguntó y vi el dolor en sus ojos. Quedó parado con la mano extendida, y me miró. Soy joven, sí, y me pierdo, pero juro por Dios que lo que hay entre nosotros es diferente. Dijo. Y bajé la mirada, sintiendo todo dentro de mí acelerarse. No soy joven, Luis. Y cada toque tuyo vive en mí. No puedo ser una estación. Respondí. Y se arrodilló frente a mí, tomó mi mano y susurró. No eres una estación. Eres el viaje entero. La luz que volvió a ti volvió a mí también. Lo miré con ojos llenos de lágrimas, pero también con una pregunta que flotaba en el aire. Pero la luz que ilumina varias casas nunca calienta de verdad. Quedé en silencio y él también. Y todo entre nosotros quedó en juego, en un limbo de incertidumbre. Los días siguientes fueron lentos, arrastrados, cada uno más doloroso que el anterior. No vino, no llamó ni mandó mensaje, y trataba de convencerme de que estaba bien, de que era más fuerte que eso, de que no lo necesitaba. Pero la verdad es que me estaba rompiendo por dentro. Cada pedacito de la Elena que él había arreglado parecía estallarse nuevamente. Todas las noches intentaba dormir en la mitad vacía de la cama, pero la almohada estaba fría y las ropas en la silla no se movían, y la ventana estaba demasiado silenciosa, sin el sonido de sus pasos, sin la expectativa de su llegada. Y en una noche de viernes, cuando la oscuridad parecía engullirme, oí los 3 golpes en la puerta. Los golpes que tanto esperaba, que tanto temía. No abrí, esperé. Y su voz vino de detrás de la puerta, ronca, cargada de emoción. Sé que estás ahí, Elena. Si no quieres verme, me voy. Abrí, no hablé, pero no cerré la puerta. Entró calmadamente sin la bolsa de herramientas, sin muchas palabras, pero sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, de un dolor que reconocía. Perdóname, susurró. No quiero perdones, Luis. Solo estoy cansada de sentir que no soy suficiente, respondí. Y se acercó, tomó mi rostro con las 2 manos, me miró con todo el cansancio y todo el amor que sentía. Eres más que suficiente, dijo. Y me acerqué, tomé su rostro con las 2 manos, lo miré con todo el cansancio y todo el amor. Siento que necesito tocar lo que está dentro de ti, así como tú tocaste lo que está dentro de mí. Susurré. Y tomó mi mano temblando y dijo, estoy vacío por dentro, pero tengo miedo de que te arrepientas. Me arrepentí antes cuando quedé en silencio, no cuando sentí, respondí y lo tomé de la mano, lo llevé al cuarto. Pero esta vez fui yo quien cerró la puerta, no la de la casa, la de mi corazón. Me quité el vestido calmadamente y quedé frente a él como mi madre me crió, sin vergüenza, sin debilidad, solo yo en mi esencia. Llevaba solo el collar de plata y las huaraches, que ahora parecían un símbolo de mi conexión terrenal, mis pies firmes en el suelo pero listos para bailar. ¿Qué ves? Pregunté. Mis ojos fijos en los suyos. Veo una mujer fuerte, linda y cálida por dentro. Respondió y me acerqué a él, le quité la camisa, besé su pecho y puse mi rostro en él. Oigo los latidos de tu corazón desde el primer día que te vi y mi corazón no vuelve a calmarse, susurré. Y me recostó en la cama y su espalda era cálida, y su pecho era seguro. No quiero lastimarte. Dijo, la voz embargada. Lastímame, pero no me dejes, respondí. Y su abrazo entró en mí suavemente, sin sonido, sin prisa, pero con todo el sentimiento, toda la entrega. Lo sentí dentro de mí, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Era como si todo lo que pasó antes me preparara para esa noche. Caminábamos juntos, respiración y olor y toque en una danza antigua y sagrada. Y después de terminar, lo abracé y susurré en su oído. Esta vez fui yo quien abrió la puerta, pero no para visitas. Abrí mi corazón para quien me vio de verdad. Besó mi hombro, un beso suave, pero con muchas cosas dentro. En ese momento supe que lo que había entre nosotros no era un juego, ni deseo, ni momento, era coraje. El sol entraba por la ventana del cuarto suavemente, pintando las paredes con tonos dorados. Estaba dormida sin ropa, detrás de sus piernas y con la mano en su pecho. El mundo afuera seguía su ritmo, pero yo estaba detenida en un momento de paz, de plenitud.
Luis dormía a mi lado, su respiración calma, su cuerpo cálido y su mano enrollada en mi cintura, prendiéndome a él. Pensaba, ¿por cuánto tiempo durará este momento? Porque sabía. Sabía que él era joven y tenía el mundo por delante. Y yo, no era joven, pero me volví grande con una nueva conciencia. Lo que había entre nosotros no era una promesa, era un regalo. Un regalo que la vida me dio cuando menos lo esperaba. Me enseñó que hay hombres que pueden abrazar sin lastimar y que un beso puede construir, no destruir. Me levanté de la cama, vestí el rebozo sobre los hombros, preparé café y puse la taza al lado de la cama. Despertó con el olor y sonrió, sus ojos claros mirándome con cariño. ¿Dónde estabas?, preguntó, la voz aún somnolienta. Estaba pensando en hacer tu día bonito, sin apresurar decisiones. Respondí. Y me atrajo a la cama nuevamente, me abrazó y dijo, mi día solo es bueno contigo. Pero sabía que esos momentos no siempre duran. Había vivido lo suficiente para entender que la vida es hecha de ciclos, de llegadas y partidas. En la semana siguiente su presencia y luego los mensajes se volvieron más lentos y después se silenciaron. No lloré ni rompí nada, porque ya sabía quién era. Elena, que volvió a ser ella misma, pero una Elena diferente, una Elena renacida. No me quitó nada. Me devolvió cosas que había olvidado, cosas que pensaba haber perdido para siempre. Volví a usar vestidos ligeros, a andar suavemente por la casa, a abrazar el espejo sin miedo. No porque él me vio, sino porque yo me vi. Me vi con sus ojos, pero ahora, más importante, me veía con los míos propios, con una nueva perspectiva, una nueva fuerza. Y un día oí que había viajado a otro país. Tal vez era necesario, tal vez era el fin con él. Pero la verdad es que no dejé a Luis, dejé a la mujer que pensaba que había terminado. Volví a mí misma, a la Elena que existía antes de él, pero con una bagaje de experiencias, de sentimientos, de una vida que había sido reencendida. Y cada vez que miro el sofá donde me abrazó, sonrío, no por él, sino por mí. No lo dejé, pero dejé quien era antes de él. Y esa, mis amigos, es mi historia. Una historia de luz, de sombra, de dolor y de un amor que me hizo renacer. Ah. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una carta anónima en el buzón, con una foto borrosa de Luis en un lugar lejano, y una nota que decía, la luz no se apaga tan fácilmente. ¿Vendrás a buscarla? Mi corazón latió fuerte de nuevo, dejando una pregunta en el aire, ¿qué secreto esconde su partida? Y estoy lista para descubrirlo.